Yo soy docente del Departamento de Psicología, mi nombre es Natalia, soy profesora hace muy poquito de Geología de Combustibles, hay algunos estudiantes que ya gustaron la materia, así que tendrán otra opinión aparte, ¿no? Una opinión más general del contexto, pero lo que quería comentar es que yo soy de Bahía, estudié acá en este departamento, me doctoré acá en este departamento, y si bien hace poquito que soy profesora, soy docente desde el año 2004. Hola, buenas tardes. Así que el año que viene ya cumplo 20 años. Me como mucho, pasa rápido el tiempo. ¿Sí? Bueno, quería darles la bienvenida a los que son ingresantes y al departamento, a estudiar la carrera. Espero que este año haya sido motivador realmente y que tengan ganas de seguir el desarrollo. Los que están en cuarto año, que ya están en cerquita, los felicito, les falta menos. Los que ya están un quinto más adelante, tienen que terminar, así empiezan a decir que está más linda y todas mujeres. La estadística, ¿vos también sos estudiante? No, yo soy papá de ella y te vine a acompañar. ¿Te interesa el tema o viniste a hacer apoyo logístico? Me interesa porque yo trabajo en una refinería. Ah, mira. Bueno, la allá está enfocada más que nada en aspectos geológicos, pero yo comentaba que después de que terminemos podemos hacer alguna charla, alguna pregunta, ¿sí? ¿Es para todo público? Está pensada para todo público, pero hace énfasis en aspectos geológicos. ¿Sí? La temática de los hidrocarburos es muy amplia y es imposible abarcar todo en 30 minutos, entonces siempre va a quedar algún punto por ahí después. Así que podemos hacer 10 minutos de charla si necesitan, si desean preguntar algo y si tengo la capacidad de responderlo. Si quizás que sí, quizás. El tema que propuse tiene que ver con los hidrocarburos en reservorios convencionales versus no convencionales, por múltiples aspectos, ¿sí? Porque desde el punto de vista de nuestra matriz energética es transversal en este momento la actividad de los reservorios no convencionales, porque está bueno interiorizarse acerca de la dinámica de la geología y de la actividad económica de explotación, porque tenemos que empezar a pensar en dejar de depender de los hidrocarburos como fósiles, de todas las energías verdes, aunque sea un proyecto a largo plazo, complejo, más complejo de lo que en realidad parece, ¿sí? Porque medioambientalmente es un tema muy discutido y que está siempre en el foco, ¿sí? De discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos escuchado hablar de vaca muerta, está en la tele, en la radio, todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver si podemos dar un poco de luz sobre algunos aspectos. Y seguro hay algo que quizás a ustedes les genera una pregunta que no está en la charla, pero eso después podemos discutir, ¿sí? Bueno, esta foto es introductoria, ¿sí? Este es el aspecto que tiene una locación de pozo, el ámbito en donde el geólogo trabaja en compañía con equipos profesionales para desarrollar tareas en una cuenca petrolera, ¿sí? Lo que ustedes tienen aquí es una torre de perforación. Hola, Anita. Esta es la torre de perforación, el piso de perforación, donde están las herramientas y el trépano. Se ve la locación del pozo, que previamente ha sido de alguna manera limpiada de vegetación, ¿sí? Y tiene que tener una superficie horizontal para poder trabajar de manera segura. En este sector está la fuente de generación de energía, ¿sí? La energía para este tipo de actividades es eléctrica y se produce a través de la combustión de petróleo o gas. Y todo esto que está por acá tiene que ver con los insumos y los materiales que diariamente se utilizan en el ámbito de trabajo, ¿sí? de la perforación. Esto que ustedes ven acá son los trailers o cabinas en donde el personal que trabaja en este ámbito se queda. Trabaja, duerme, come y hace sus tareas diarias en diagramas que se explican con la empresa que emplea y que pueden ser con dinámicas diarias, digamos, diurnas, nocturnas, semanales, mensuales, ¿sí? Esto quiere decir, y vale la pena, ya que estamos hablando, digamos, de una actividad que para nosotros es tan medular,
El geólogo pocas veces tiene la facilidad de trabajar y de tener un ritmo de vida como el que estemos acá en la universidad. Y en general lo que se hace es viajar y establecer diagramas de trabajo, y eso implica una adaptabilidad importante, ¿sí? En mi caso personal, yo he hecho un poco y un poco. A mí me gustó siempre la investigación y desde chica me quedé en la universidad. Pero he trabajado con diagramas. Y mi marido trabaja con diagramas hace 15 años. Entonces, en mi casa la dinámica es 15 días sí, 15 días no. 15 días sola, haciendo mi rutina laboral, y acompañando a mi familia, son entre comillas, ¿no? Y 15 días, bueno, con una familia diferente. Y bueno, esto quizás que a veces exige alguna adaptabilidad. ¿Cierto, Anita? Bien. Vamos a explorar un poco, sí, estos conceptos. ¿Qué es un reservorio convencional? ¿Sí? Aquel cuerpo de roca a partir del cual se pueden producir volúmenes comercialmente constantes de hidrocarburos, en los cuales no es necesario aplicar un proceso tecnológico para su producción. Se encuentra en subsuelo, este cuerpo de roca, y a través de una perforación lo que se hace es desestabilizar las presiones internas de este cuerpo de roca. El fluido fluye naturalmente desde zonas de mayor presión, de zonas de menor presión, y entonces, de esta manera, muy sencillamente, sí, puede extraerse del subsuelo, almacenarse, transportarse, procesarse, comercializarse, a veces volverse a procesar, ¿sí? Para el uso que sea requerido. Puede ser como fuente de energía, puede ser como insumo para otra actividad industrial de mucha necesidad, como por ejemplo los polos petroquímicos, ¿sí? La producción de múltiples puestos, etc. ¿Qué es un reservorio no convencional? Bueno, es otro reservorio, por supuesto otro cuerpo de roca, pero que necesita la estimulación masiva. Y esta estimulación masiva se le da un input tecnológico, ¿sí? El cuerpo de roca no expulsa el fluido simplemente por una diferencia de presión. Tiene que ser estimulado. Si no, no hay modo de extraer el hidrocarburo del subsuelo. ¿Por qué cobran tanta importancia actualmente este tipo de reservorios? Bueno, porque los reservorios convencionales son fáciles de encontrar, o relativamente fáciles de encontrar, ya han sido explotados, las cuencas petroleras a nivel mundial están en un estadio maduro de explotación y de decaimiento, ¿sí? Porque son cuerpos de roca concretos. En el caso de un reservorio no convencional se ofrece una amplia área de producción, mucho mayor. El tema es que la inversión económica es también sensiblemente mayor. Y su explotación y producción no es tan sencilla. ¿Por qué son importantes entonces? Bueno, porque como se están acabando los hidrocarburos asociados a reservorios no convencionales y tenemos una fuente de combustibles fósiles asociados a reservorios no convencionales disponibles, se están explotando, se están usando, y para muchos países son bisagra energética en su evolución, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país. Nuestro país, a partir de la producción de la formación Vaca Muerta, que es ultra famosa, se ha, digamos, de alguna manera ubicado, ¿sí?, en el mercado energético internacional de otra manera. Los volúmenes que se estiman que pueden extraer son enormes. Y esto brinda un panorama desde el punto de vista de cualquier actividad que se proyecte en el país, ¿sí? Cualquier actividad. Piensen ustedes en el uso de la energía diaria que hacen desde que se levantan y prenden la luz hasta que se acuestan y ponen a cargar el celular. Todo está relacionado a la extracción de hidrocarburos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es en este contexto el consumo de energía primaria global? ¿Sí? Vamos a referirnos brevemente a esto. Fíjense, el 33% es petróleo, el 27% es carbón, peor, combustibles fósiles de todo, digamos, el que ya hace 40 años se pensaba que nunca más iba a volver a usarse y ahora está reflotando del inframundo, sí, para resolver problemas energéticos, y gas el 24,3%, ¿sí? Fíjense que acá hay otras fuentes de recursos energéticos y un cuadro de torta en donde, de nuevo, los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, ocupan, ¿sí?, el 75% de esa matriz energética primaria. Que es primaria porque resuelve nuestra calidad de vida en el mundo, ¿sí? La usamos todo el tiempo, en todo momento, por eso es primaria. Y bueno, me quedaron todos los, me parece, con, ¿qué te parece? Con
En este cuadro, ustedes pueden ver la distribución de consumo, ¿sí?, en megatoneladas de petróleo equivalente de los países, ¿sí?, el consumo energético requerido por cada uno de estos países en términos de combustibles fósiles. Esto es un mapa geopolítico. Lo que estamos viendo son necesidades energéticas para llevar adelante actividades en países en general, primer mundo, ¿sí? Fíjense, Estados Unidos, Canadá, Rusia, en su mayor contexto geográfico, China. ¿Cómo suplementan esos países, ¿sí?, su matriz energética? ¿Cómo hacen para funcionar y para desarrollar actividades macroeconómicas, ¿sí?, con un alto nivel de producción o de importación? El resto de los países que son más pequeños y que no necesitan quizás tanta cantidad de energía para funcionar diariamente, la venden. Y parte de su matriz económica funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, fíjense, Brasil tiene tiene un montón de consumo, Argentina está en el medio, y en otros países, sí, el registro es distinto. Este mapa geopolítico, de alguna manera, lo que muestra también, además de las necesidades, es, bueno, ¿cómo a futuro suplementan esos países esa matriz energética si no es con los combustibles fósiles? Los reservorios no convencionales pueden resolver ese equilibrio, ¿sí? Estados Unidos tiene una reserva aprobada de megatoneladas de gas, Argentina también. Venezuela está desdibujada, pero lo tiene. Y en este lugar, China ha avanzado a pasos de gigante en los últimos 10 años, se ha ubicado en el mapa científico-tecnológico de una manera competitiva y se quedó, ¿sí? Así como hizo en otros aspectos, en el plano científico-tecnológico lo que hicieron los últimos 10 años es impresionante, y el resto de los países más o menos bucean la misma situación. Bueno, ¿qué pasa con nuestro país? Fíjense, en 1970 el petróleo suplía la mayor cantidad de requerimientos de nuestra matriz energética, con el gas y con otros primarios. Y el año 2009, ¿qué vemos? 51.6% sigue siendo provisto por gas natural. Sí, 40 años, ¿sí?, de actividad asociada a la matriz energética con la misma matriz. Dependemos de los combustibles fósiles y mayoritariamente del gas. ¿Qué pasa con nuestras cuencas productivas? Sufren un decaimiento, claramente, ¿sí? Los hidrocarburos son recursos no renovables. De la misma manera que se encuentran, se producen, se gastan. No vuelven a, digamos, generarse en nuestro tiempo de vida humana, ¿sí? Quizás a lo largo de miles de millones de años, pero no en nuestro registro de vida humana. Esto es un problema para nosotros, porque lo que estamos viendo es que nuestra matriz energética no ha evolucionado. Tiene la misma dependencia y de la única manera de seguir sosteniendo nuestras actividades económicas productivas es con gas mínimo y quizás con petróleo. Y de alguna manera este problema lo están resolviendo los reservorios no convencionales. Y lo están resolviendo de modo tal que ni siquiera es necesario pensar qué vamos a hacer los próximos 20 o 30 años. Ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Lo cual puede ser más problemático que no tener gas, si se quiere pensar de esta manera. ¿Cómo funciona, digamos, la geología de los combustibles? Vamos a hacer una breve introducción. Los hidrocarburos, ¿sí? Nosotros nos levantamos a la mañana, prendemos la cocina, ponemos el gas y la cama. ¿Cómo llega el gas? A través de la tubería, y bueno, a partir de la extracción de un cuerpo de roca en subsuelo. Esto no es nada sencillo. La labor del geólogo es fundamental. Desde mediados del siglo XIX hasta ahora han pasado miles de cosas, esos temas de otra charla, pero en general lo primero que se hace son tareas de prospección y de exploración. ¿Para qué? Bueno, para ver si hay posibilidades o no de, en la geología de un ámbito, ¿sí?, de una provincia geológica, encontrar hidrocarburos. Y luego se piensa en su explotación o producción. Cuando hablamos de prospección, estamos hablando de, básicamente, la localización de una cuenca sedimentaria, ¿sí? Un ámbito morfotectónico en donde tengamos roca sedimentaria. Ustedes ya están en primer año, hay estudiantes más avanzados, la roca sedimentaria cumple ciertos estándares, está conformada por ciertos materiales, se registra en ciertos ambientes geológicos y se diferencia de las rocas ígneas o de las rocas metamórficas, ¿sí? En el ámbito de la geología de los combustibles nos referimos estrictamente siempre a las rocas sedimentarias y a su proceso evolutivo, desde el sedimento, ¿sí?, a través de la lixificación, a la roca.
Este tipo de actividad se hace por métodos de prospección, que en general son indirectos, ¿sí? Se usa mucho la geología de superficie, pero también se usa geoquímica, geofísica, etc. Bueno, ¿cuáles son las cuencas alimentarias argentinas? El espacio, ¿sí? Morfotectónico negativo, que a lo largo de la evolución de nuestro país geológica tiene la capacidad de alojar sedimentos, es muy vasto. Fíjense, tenemos que hacer una relación porcentual entre qué superficie de nuestro país está cubierto por cuencas sedimentarias y cuáles no, casi que es un 50 y un 50%, ¿sí? No todas estas cuencas sedimentarias son cuencas productivas de hidrocarburos. ¿Tienen manifestaciones de hidrocarburos? Es posible. ¿Tienen cantidades económicas de hidrocarburos? No. Las cuencas productivas están marcadas con color rojo. En el ámbito del noroeste argentino hay dos cuencas productivas. Nosotros las conocemos con el nombre de la cuenca productiva, la cuenca del Nova Paleozoica y la cuenca del Nova Trópica. La cuenca triásica, ¿sí? De Cuyo, la cuenca de Cacheuta, es la cuenca productiva, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo de San Jorge y la cuenca austral. La única cuenca que tiene actividad onshore y offshore es la cuenca austral, actualmente. La cuenca del Golfo de San Jorge tiene, fíjense, continuidad hacia el océano y básicamente todas las condiciones para poder continuar la actividad, ¿sí? En la plataforma argentina. Y en este ámbito ustedes saben que actualmente se están tratando de comenzar tareas de exploración y prospección que complementen las que ya están realizadas en la plataforma argentina en el frente de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la cuenca que más produce hidrocarburos? ¿Cuál es? No, no es la neuquina. Es la cuenca del Golfo de San Jorge. Y la cuenca neuquina se acercó por la producción como no convencional de la formación Bacamón. Los reservorios productivos de la cuenca del Golfo de San Jorge son enormes, ¿sí? Tienen muchísimo volumen de hidrocarburos y ahora están palo a palo. Históricamente es la cuenca del Golfo de San Jorge. Uno siempre piensa que es la cuenca neuquina, ¿sí? Pero es la cuenca del Golfo de San Jorge. ¿Cómo se produce el petróleo? Primero necesitamos un ámbito de cuencas sedimentarias, ¿sí? Un depocentro, un negativo, un sector en donde los sedimentos lleguen y se acumulen. Cualquier tipo de sedimento, sedimentos que estén asociados en su transporte y depositación a una columna de agua importante, ¿sí? Tiene que ser una cuenca que contenga una columna de agua importante. Una cuenca oceánica, una cuenca lacustre, ¿sí? De varios miles de kilómetros de extensión. En este ámbito, en general, lo que hay es mucha actividad biológica, ¿sí? En la columna de agua, y estos organismos son los precursores del petróleo, ¿sí? Una vez que mueren, llegan con el sedimento al sustrato y comienzan su evolución junto con los sedimentos, porque el sedimento se transforma en roca, y estos organismos que caen como materia orgánica, ¿sí? El suelo de la cuenca comienza su evolución para transformarse de materia orgánica a petróleo y en este ámbito hay ciertas condiciones que el ambiente sedimentario debe cumplir para poder tener una roca generadora, ¿sí? Que es la roca que en principio tiene que estar presente sí o sí en una cuenca sedimentaria para luego tener hidrocarburos. Cuando los sedimentos comienzan a apilarse y a generar un espesor importante, comienza a aumentar la temperatura asociada a la carga eléctrica, ¿sí? Y también la presión. Este aumento de la temperatura hace que se transforme esta materia orgánica y que la roca madre del petróleo empiece el proceso de acompañar esa transformación para alojar y expulsar hidrocarburos. En este ámbito, sí, una vez que la materia orgánica alcanza cierto grado termal y empieza a expulsar hidrocarburos, es necesario que contemos con una roca tránsito. Esta roca tránsito va a recibir esos hidrocarburos y va a permitir que se movilice. ¿Hacia dónde? Y bueno, hacia la roca reservorio. Finalmente la roca reservorio va a ser la que aloje los hidrocarburos que produjo la roca generadora y transportó la roca tránsito. ¿Y dónde los va a alojar? En una trompa. Tiene una estructura tridimensional de subsuelo que responde a ciertas características y que funciona casi como un plato de sopa, ¿sí? Cuando llenan un plato y queda colmado, una trampa de hidrocarburos funciona de la misma manera. Queda saturada de fluidos volumétricamente y ese es el objetivo exploratorio y económico, ¿sí? De las empresas petroleras. En este proceso
tenemos que sí o sí contar con una roca generadora, una roca tránsito, una roca reservorio, una roca impermeable que cubra, sí, a la roca reservorio para impedir que esos fluidos lleguen a la superficie. Y tienen que estar estos elementos relacionados en un espacio-tiempo de evolución de la cuenca sedimentaria. Eso básicamente es la definición del sistema petrolero. Cuando nosotros tenemos de la cuenca sedimentaria, que es lo primero que buscamos, una roca con potencial para generar hidrocarburos, una roca con potencial para trasladarlos y acumularlos, y su relación en el espacio. Un sistema petrolero, ¿sí? Hay varias maneras de darse cuenta si en nuestras cuencas sedimentarias hay sistemas petroleros. Si nosotros logramos comprobar su presencia, estamos un paso más cercano de encontrar una trampa con hidrocarburos acumulados. ¿Cómo es una roca generadora? Brevemente, es una roca de granulometría muy fina, ¿sí? Están asociadas a los sectores más profundos de nuestras rocas sedimentarias, donde los procesos de extracción y decantación de sedimentos tienen que ver con la baja energía, y especialmente con ausencia de oxígeno, para no degradarlo a materia orgánica, ¿sí? Previamente a su evolución diagenética. Tienen que tener carbono orgánico total asociado a esta materia orgánica. Podemos tratar de entender qué tipo de materia orgánica, y podemos debemos saber si el estadio de diagénesis, si las rocas, desde su constitución como sedimentos hasta como roca a través del proceso de diagénesis, van evolucionando termalmente. Y esta evolución termal nos va a decir a nosotros si la roca está produciendo petróleo, gas húmedo condensado o gas, ¿sí? Estos tres parámetros son los que determinan la potencialidad oleogenética de una roca generadora. Y parece una cosa sencilla, pero en realidad es algo bastante complejo que una roca de granulometría fina tenga mucha cantidad de carbono orgánico total asociada a la actividad biológica que los organismos llevan adelante, digamos, en la columna de agua. El tipo de materia orgánica, estos organismos definen si el fluido que luego produce la roca generadora. No es lo mismo si tenemos microforaminíferos, que si tenemos amonites, que si tenemos reptiles, ¿sí? Lo mismo. Y la madurez. ¿Sí? Este proceso es el más importante, si bien todos son importantes, este es súper importante porque requiere de un proceso evolutivo en el tiempo lento, sostenido y que no se detenga, ¿sí? Asociado al aumento de la pila sedimentaria. Si la roca no alcanza el estadio termal adecuado, no va a producir nada, por más que tenga mucha cantidad de carbono orgánico total de excelente calidad. Es necesaria la temperatura. ¿Cómo es la roca reservorio? Absolutamente distinta. Rocas generadoras tienen granulometrías muy finas y están en ambientes sedimentarios con una dinámica de flujo muy baja, ¿sí? Una dinámica de energía muy baja, con partículas tamaño infame. En el caso de la roca reservorio, las partículas tienen tamaño granulométrico, arena o grava. El de arena es el ideal. ¿Y por qué? Bueno, porque eso, en su arreglo tridimensional, produce las características adecuadas para que el fluido pueda moverse a través de los granos y además pueda acumularse. Este tipo de rocas, aquí no lo dice, creo que lo dice más adelante, son rocas que tienen mucha porosidad, ¿sí? Mucho espacio entre granos, pero tienen nula permeabilidad. El fluido no puede moverse a través de esos poros. En el caso de las rocas reservorio, hay una porosidad razonable y estos poros están conectados. Entonces el fluido puede moverse a través de los mismos, ¿sí? Y esto es una condición sine qua non para una roca tránsito reservorio. Estos son los reservorios convencionales, ¿sí? Este tipo de roca es la que producía de manera convencional, a través de diferencias de presiones, ¿sí? Históricamente, volúmenes económicos de hidrocarburos. Bueno, ¿qué características tienen que tener? Esto lo vieron en sedimentología, ustedes quizás que lo vieron en geología general. Cuanto más homogénea sea esta roca desde la constitución de sus granos, fíjense, formas subredondeadas, redondeadas, esféricas perfectas, ¿sí? El arreglo tridimensional que tienen, la presencia de otras granulometrías en el espacio poral, o la compactación, ¿sí? Hay muchos procesos que desde lo depositacional y lo postdepositacional gobiernan la calidad de estos reservorios. Básicamente así luce una roca reservorio, ¿sí? Es una arenisca. Fíjense que en este caso, este material oscuro que ustedes ven entre las láminas es bitumen, es petróleo moviéndose a través de la roca. Y a escala microscópica, estos son los poros, ¿sí? Son los granos,
sedimentarios, y este espacio vacío disponible, que en este caso tiene cemento, es donde se alojan los hidrocarburos. Fíjense que en esta foto, esto se ve con mejor detalle. Un grano detrítico de cuarzo con las gotas de bitumen adheridas, ¿sí? Así es como en la naturaleza encontramos el fluido y cómo lo podemos explotar, ¿sí? En cuerpos rocosos de estas características con poros en los cuales el fluido puede transmitirse y alojarse. Y este espacio celeste son poros, ¿sí? Se tiñe la roca para poder observar el espacio vacío disponible. Y fíjense que la gota de bitumen ocupa poco espacio polar y está adherido al grano. Este espacio está vacío, puede estar saturado con gas. Por supuesto no tenemos modo de verlo eso al microscopio, pero podemos interpretarlo a partir del registro de perforación cuando se realiza. ¿Sí? Esto es un reservorio convencional. Bueno, ¿qué pasa con los reservorios no convencionales? Bueno, los reservorios no convencionales son reservorios que ocupan grandes áreas, importantes volúmenes, pero que tecnológicamente necesitan una estimulación para poder producir. Este triángulo explica muy bien la relación entre los reservorios convencionales y los reservorios no convencionales. Hay muchos tipos de reservorios no convencionales. Nosotros nos vamos a referir hoy exclusivamente a los reservorios tipo shale. En este ambiente están los reservorios convencionales que estamos discutiendo hasta ahora, ¿sí? Pequeños volúmenes de hidrocarburos que son sencillos de desarrollar. Y fíjense que a medida que vamos hacia los extremos del triángulo, hay otro número de reservorios no convencionales en donde aumenta el precio y la necesidad tecnológica para poder estimularlos y extraer los frutos. Tenemos petróleo de baja permeabilidad, areniscas compactas, heavy oil, shale gas, gas de carbón, hidratos de gas y shale oil. Nosotros hoy vamos a estar trabajando en este ámbito, la charla acerca de eso, pero a medida que ustedes se acercan a estos extremos, el volumen de combustible es mayor volumétricamente y el impacto económico para producirlos es también muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, en un contexto económico del mercado, siempre es un tema ver hasta dónde se produce o no este tipo de reservorios, porque realmente tienen que ser comercialmente muy valiosos, ¿sí? Como está pasando actualmente, asociado a la necesidad energética y, bueno, a distintos contextos geopolíticos. En este dibujito tienen un diagrama de cómo se pueden distribuir, ¿sí? Muy sencillo este tipo de reservorios. Entonces, fíjense, acá tienen las trampas, acá están las acumulaciones de petróleo o gas convencional, y en este caso, esta es la roca, acá, la roca generadora, ¿sí? Acá, la roca generadora, esta que está con marrón clarito, la roca reservorio y tránsito que acumula el fluido de la trampa, y los distintos tipos de intervenciones que se realizan para poder extraer los fluidos, ¿sí? Fíjense que en el caso de trampas, con reservorios convencionales, pozos verticales, o con una pequeña orientación para poder mejorar la superficie de contacto y extraer volúmenes mayores, mientras que en el caso de este tipo de reservorios no convencionales, los pozos tienen más profundidad y una trayectoria horizontal. Y lo que está marcado también es, fíjense, la estimulación que se produce para poder extraer esos fluidos. Que en el caso de los reservorios no convencionales tipo shale, es la fracturación hidráulica. Seguro han escuchado hablar de eso en los medios y demás, ¿sí? Esta es la relación que en un contexto geológico del sistema petrolero hay entre reservorios convencionales y reservorios no convencionales. Porque no quiere decir que tenemos uno u otro. En realidad tenemos de los dos. Lo que pasa es que lo que cambia es el ámbito de actividad y quizás de investigación dependiendo del contexto económico, ¿sí? Hasta hace 20 o 30 años el foco eran los reservorios convencionales y ahora en general todos los grupos de trabajo están funcionando en reservorios no convencionales, tratando de entender la dinámica. Y quizás que ahora tengamos que cambiar la visión, porque en el último pedido que hicimos para usar equipamiento en el exterior, en material de reservorios no convencionales argentinos, la propuesta fue rechazada. Porque en Europa, por ejemplo, ya no se hace investigación en roca que esté dirigida a combustibles fósiles. Hay que cambiar el ámbito porque no lo fomentan. ¿Sí? Es una manera de evitar que siga usándose. Entonces, bueno, hay que cambiar el ámbito de investigación para poder acceder al resultado. ¿Y vos trabajás para hidrocarburos? No sé, ahora.
en un tiempo de... Yo les decía que algo que necesitamos siempre en un reservorio convencional es su porosidad, ¿sí? La porosidad es súper importante porque nos va a determinar el espacio vacío disponible en la roca y la conectividad entre los poros, la permeabilidad y la capacidad del fluido para moverse. En un ámbito de reservorios convencionales, de permeabilidad, ustedes tienen baja, moderada o alta, y en bilidarcies, sí, la medida de la velocidad del fluido moviéndose a través de ese cuerpo de roca. En el caso de los reservorios no convencionales, el límite de permeabilidad es 0.1 milidarcies. Y para el caso de los shales, sí, están en extremos de permeabilidad muy importantes. Fíjense el orden de magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para movilizar un fluido que está en los polos de una roca que tiene esta permeabilidad? Y a menos que se produzca una intervención tecnológica, es absolutamente imposible. ¿Y por qué se hace? Porque es mucho el volumen que tiene. Entonces, amerita, ¿sí?, esa intervención económica, porque el producto, digamos, es valioso. En este caso, fíjense, nosotros vamos a explorar la roca generadora, que si es un reservorio no convencional tipo shale, también es una roca reservorio y una roca sello. Es una roca que aloja el fluido y que a su vez impide que el fluido llegue a la superficie, ¿sí? Este cuerpo de roca subterráneo cumple las funciones de varios elementos del sistema petrolero. Tiene mucha porosidad, pero baja permeabilidad. Y el hidrocarburo está retenido en sus poros, en fracturas y en nanoporos. Ahora vamos a ver qué es esto. Esto es un reservorio convencional. Fíjense los colores azules, ¿sí?, el espacio disponible para que ese reservorio aloje fluido. Recuerden que este fluido puede ser tanto líquido como gaseoso, ¿sí? No necesariamente tiene que ser petróleo, puede ser también agua. Es agua. En general, en los reservorios de hidrocarburos, ustedes tienen agua, tienen petróleo y tienen gas en distintas proporciones. Y esto es un reservorio sin permeabilidad, ¿sí? En ambos casos son reservorios de areniscas. Una arenisca convencional, una arenisca no convencional tipo T. Estos son reservorios no convencionales tipo Y. A esta escala, ¿sí?, nosotros no podemos ver los poros. No vemos los poros en el microscopio, no se ven. Necesitamos aumentar la resolución para tratar de entender cuáles son esos poros y dónde están ubicados. Y lo más importante, cómo se conectan. Muchas veces las fracturas actúan como vías de migración. Los parámetros cambian, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una roca generadora, veíamos la cantidad de carbono orgánico, veíamos la calidad de los querógenos, veíamos la dureza. Cuando tenemos que hablar de un reservorio no convencional, estamos buscando una roca generadora que sea superadora en el reservorio, ¿sí? Tiene que ser una buena roca generadora, pero además tiene que ser una roca generadora que supere la media, ¿sí? Tiene que ser muy buena en términos de cantidad y en términos de madurez. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que el subsuelo, esa roca que ya transformó la materia orgánica y después el hidrocarburo, todavía tenga alojado para poder ser extraídos. Entonces tiene que tener elevada cantidad de carbono orgánico total, tiene que tener una madurez térmica elevada comprobada, ¿sí? Tiene que garantizar que ya hubo transformación de esta materia orgánica por actividad termal y que ya los hidrocarburos se produjeron. Tiene que tener una mineralogía específica para que el fluido quede retenido por procesos de absorción, ¿sí?, que tienen que ver con cargas electroquímicas. Tiene que tener una litología óptima para estimular. No todas las rocas pueden fracturarse hidráulicamente. Tiene que tener fracturas naturales porque esto garantiza que originalmente haya vías de migración, ¿sí? Y tiene que tener un espesor que supere los 50 metros. ¿Por qué? Si no, no hay sentido. Si la roca tiene bajo espesor y no cubre grandes áreas, aunque tenga de todo, nosotros no podemos producir el yacimiento porque es muy lento el proceso. Lleva mucho tiempo, ¿sí? Esperamos resultados en el mediano y en el largo plazo. Entonces, si no hay una buena cantidad volumétrica a explotar, la verdad es que no tiene. Bueno, esta es el triángulo general que se usa para identificar los poros de la roca. No son espacios vacíos entre grandes, sino que en general están asociados a la materia orgánica, al espacio entre los granos y entre partículas que tienen a veces distinto origen, ¿sí? En general pueden ser partículas de origen biológico, partículas de origen inorgánica, de minerales, que son depósitos detríticos, digamos, o que se producen durante la digestión. Y acá tienen algunas fotos en donde se muestra la diferencia de escala en el análisis de los poros, ¿sí? Mientras en las fotos anteriores en el microscopio podíamos ver el espacio disponible, acá fíjense, estamos en la escala nanométrica. Estos espacios porales color negro son los que alojan los hidrocarburos, ¿sí? Fíjense,
Esto es materia orgánica, ¿sí? Que está alojada en la roca generadora y que ha sido transformada termalmente. Y estos espacios son los espacios que alojan los hidrocarburos. En este caso, en un micrón, ¿sí? Es un micrón, una milésima parte de 1 milímetro, tenemos una red poral intrincada que aloja esos líquidos. El desafío es extraerlo, y de hecho se hace. Respecto a la mineralogía, bueno, nuestras rocas están formadas siempre por una fracción que funciona, que digamos es de cuarzo, hay carbonatos y también hay arcillas. Las arcillas son los minerales complejos porque su comportamiento no es frágil, es dúctil, no se fracturan, se pliegan, se deforman dúctilmente. Necesitamos que haya menos del 40%, si no la roca no va a fracturarse hidráulicamente de manera adecuada. ¿Qué otro aspecto necesitamos considerar? La geomecánica, ¿sí? La geomecánica es un campo de la geología que siempre ha sido importante, funcionando como backup, por ejemplo, para obras de ingeniería, ¿sí? De geología aplicada, pero que en la producción de los reservorios no convencionales ha tenido una nueva identidad y ahora es un nuevo campo de trabajo muy específico en el cual requiere formación, ¿sí? Mucha formación. Se analizan estos parámetros físicos y se relacionan con la geología de la roca. Y lo otro que debemos conocer es el estado de esfuerzos in situ de la roca respecto al régimen tectónico que está en el área donde estamos trabajando. ¿Y por qué? Y bueno, este es un mapa de esfuerzos globales. Fíjense acá en nuestro país, está localizado específicamente en la cordillera de los Andes. Si nosotros queremos abrir espacio disponible en el subsuelo, la roca no va a alojar ese espacio abierto por mucho tiempo, a menos que nosotros contribuyamos a que esto suceda. Y si el esfuerzo, digamos, si nuestro esfuerzo tecnológico está dirigido a abrir espacio disponible en direcciones que no son favorecidas por los esfuerzos tectónicos regionales, junto con el pilo de la pila de la columna sedimentaria por encima, ¿sí? Y los esfuerzos tectónicos actuantes, así como se fractura y se abre, se cierra, ¿sí? En cuestión de segundos, porque es una situación de elevada inestabilidad. Entonces el mapa regional de los esfuerzos y las situaciones locales deben ser también tenidas en cuenta. Bueno, entonces, todos estos requerimientos para conocer a detalle y desarrollar un reservorio no convencional, ¿sí? Tipo shale. Fíjense que en el triángulo yo mostré varios. En este caso vamos a explorar solamente un reservorio tipo shale. Vamos a hacer una breve diapo acerca de cómo funciona la fracturación hidráulica. Una vez que un reservorio de interés, ¿sí? El nivel de interés dentro del reservorio es localizado, lo que se hace es una perforación vertical, se calcula, ¿sí? La navegación en el ángulo para llegar al nivel de interés y luego se navega perforando a lo largo del rumbo de la unidad por varios kilómetros, ¿sí? Cuando el pozo está logrado, se inyecta un fluido a alta presión y se rompe la roca, ¿sí? Generando una red de microfracturas asociadas a la inyección de este fluido con mucha presión. Cuando esta red de microfracturas se desarrolla por este proceso, se inyecta acto seguido un agente apuntalante que se introduce en esas fracturas para favorecer que queden abiertas. Una vez que se genera esta red de espacio disponible, se genera permeabilidad. Y entonces la roca comienza a aportar lentamente el fluido que tiene alojado entre sus poros, nanoporos, en la materia orgánica, en fracturas, en microfósiles, etc. El comportamiento de los yacimientos es complejo de predecir, es lento en el tiempo, no tienen grandes volúmenes de producción en general hasta que llegan a una meseta, y esta meseta puede tardar en alcanzar 3 meses, años, ¿sí? En general es difícil de predecir el comportamiento. En superficie, ¿cuáles son los requerimientos? Disposición de agua, ¿sí? Se requiere grandes volúmenes de agua para producir este proceso. Y en general de agua dulce. ¿Por qué? Porque el agua dulce es la menos reactiva. Si nosotros inyectamos agua salina, siempre vamos a tener en su suelo algún componente que reaccione, que produzca algún material que precipite y que obture los se necesita una actividad
digamos, una actividad, un ritmo de actividad muy importante en términos de transporte y acumulación de material, de insumos, de operarios, ¿sí? Porque generar un sistema de calculación a través de múltiples bombas conectadas en serie en su suelo es una movida impresionante. Esta actividad de inyectar el fluido a altas presiones tiene como segunda instancia la devolución, ¿sí? El flowback, porque no todo el fluido que se inyecta queda alojado en su suelo, ¿sí? Un volumen es devuelto a la superficie por la formación y se aloja en piletas para luego ser procesado y ser puesto de manera adecuada. Y este es el último tramo, ¿sí? El tratamiento del agua y su disposición. Este proceso, que yo lo expliqué de manera bastante sencilla y un poco más complejo, si se quiere, requiere sí o sí de todos estos parámetros que acabo de mencionar, de un conocimiento detallado, para que cuando se produzca de la manera más óptima y exitosa posible. Y es un proceso que en la industria petrolera no es novedoso, ¿sí? Es un mecanismo de estimulación de reservorios convencionales que se utiliza desde siempre. El reservorio convencional comienza a producir por diferencia de presiones en una instancia inicial. A medida que nosotros extraemos el hidrocarburo, las presiones se estabilizan y el fluido le cuesta más moverse de la superficie. Entonces, en general, hay varios métodos de estimulación para que el fluido pueda, de manera más sencilla, ser extraído. La estimulación hidráulica es uno de ellos, ¿sí? Que se utiliza en nuestro país y en el mundo desde hace más. En nuestro país. Bueno, tenemos varias rocas generadoras. Acá hay un cartelito donde se muestran todas, y de nuevo las cuencas productivas argentinas, y la roca generadora estrella como reservorio no convencional es la formación Vaca Muerta. Pero no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Las características que tiene la unidad la ponen, digamos, en una situación de estrella, porque respecto a las otras unidades realmente se destaca en todos los aspectos que se analizan. Vamos a repasar. Bueno, fíjense el área de cobertura, ¿sí? Estamos hablando de una provincia mínima en su totalidad, el sur de Mendoza, el oeste de La Pampa y de Río Negro. Este es el mapa de espesores. Los mayores espesores en el centro de la provincia de Neuquén y los menores espesores en el resto de la zona que involucra la extensión área de esta formación en su suelo. ¿Cuál es el área de mayor interés? La de mayores espesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí también tenemos la mayor pila sedimentaria y garantizamos la madurez de la roca, ¿sí? En este caso tienen mapas de isovalores de carbono orgánico total. Fíjense que estamos hablando de más del 2% en todo el ámbito de la cuenca, que es lo requerido. Esto es una simplificación, una simplificación general es más. Y en este caso tenemos el mapa de distribución de fluidos, ¿sí? ¿Qué es lo que en subsuelo la roca todavía luce? Gas, húmedo y condensado y petróleo. La mayoría del ámbito de extensión de la roca está metano de petróleo expulsando hidrógeno. ¿Qué pasa respecto a su composición mineralógica? Menos del 40% de arcillas para estar susceptible a la fracturación hidráulica. Este es un triángulo en donde muestra los shales productivos de otros lugares del mundo, y acá está Vaca Muerta. ¿Sí? Fíjense, carbonato, cuarzo, el límite de las arcillas está acá, mucho menos del 40% a lo largo de toda la cuenca neuquina. Mínimo garantiza que si se fractura hidráulicamente, el sistema funciona. Habrá que ajustar algunos detalles, ¿sí? Pero no tiene arcilla en su composición en general a lo largo de su. ¿Qué pasa con la geomecánica? Y bueno, tiene un índice de fragilidad bastante interesante, y un aspecto que es muy importante, que yo no mencioné, pero que menciono ahora, es la presión polar que la roca tiene en su suelo. Es importante que tenga altos valores de gradientes de presiones polares, porque eso ayuda a mover el fluido cuando se fractura hidráulicamente, ¿sí? Este es un requerimiento sine qua non, y se acompaña con mapas de orientaciones de esfuerzos y con valores de índices de fragilidad. Y bueno, para resumir, este es el mapa de la actividad actual, ¿sí? El mapa que está disponible en la página de la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia de Neuquén. Ustedes acá pueden ver, ¿sí?, a la cuenca neuquina y el mapa con los distintos áreas operando, ¿sí? Y en este caso un detalle de la actividad de no convencionales asociadas a la formación de Vaca Muerta.
Fíjense, si estamos hablando de 10 años a esta parte, ha sido impresionante, no solo, digamos, en términos de rotación, de desarrollo de nuevas perforaciones y de estimulación hidráulica, sino de toda la actividad que ha acompañado, ¿sí? Porque se han instalado plantas de procesamiento de agentes apuntalantes, áreas de procesamiento de fluido, es decir, la actividad de la zona de los últimos, desde antes de la pandemia hasta después de la pandemia, ha sido impresionante. Y el foco de actividad sí está acá, en este sector, en donde tenemos los mayores espesores, la mejor madurez, en donde la roca supera ampliamente las cantidades de carbono orgánico total y de otros aspectos como la geomecánica y la gestión polar. Va a haber actividad por muchos años, eso todo el mundo ya lo sabe, quizás que lo que regule un poco esa actividad tenga que ver con el mapa geopolítico global y la economía de los hidrocarburos, ¿sí? Porque eso es como todo. El hidrocarburo tiene un valor alto, hay mucha actividad, cuando baja el petróleo, ¿sí? La actividad se resiente y bueno, eso se nota siempre, en nuestra vida profesional se nota. Pero por lo pronto, las características de la roca como reservorio no convencional garantizan que en Argentina tengamos, ¿sí? Combustibles fósiles asociados a este tipo de reservorios por varios años. Yo me estimo que mínimo 15 o 20. Con lo cual, bueno, seguramente vamos a seguir escuchando en plan de vaca muerta y de las actividades vinculadas y en varios contextos respecto a este tipo de reservorios no convencionales. Y esta fue la... Me quedaron con la... Bueno, gracias por su atención. Espero no haberme demorado mucho. Sí. ¿Estás ahí? ¿Quiere preguntar algo? Ah, esperamos a la pregunta. Sí, por eso aquí no sé. Ya, los estudiantes de primer. Sí, estudiantes que me han interesado en el tema. Sí. Cuando dijiste de las rocas generadoras y las reservorios, es que las generadoras eran por lo general finas, sí, y muy porosas y bajan. Las rocas de la geometría muy fina como las favoritas son muy porosas, pero no tienen permeabilidad. Claro, ¿y cómo pasan a la roca? Es una buena pregunta. Eso se llama migración primaria. Es un mecanismo que se estudia en investigación, pero de manera empírica, porque no se puede reproducir en laboratorio. Tiene que ver con algunas reacciones físicas, químicas y hay modelados matemáticos, básicamente. Hay distintas hipótesis y de acuerdo a los autores, algunas funcionan, algunas no y otras funcionan todas al mismo tiempo. Depende mucho de la cantidad de materia orgánica que tiene la roca, de la temperatura y del fluido que estén produciendo. Si es un fluido líquido, se moviliza distinto que un fluido gaseoso. Pero en general, las fases son múltiples, es un fluido polifásico. ¿Sí? No solo desde el punto de vista de su composición química, sino también de la fase líquida y gaseosa. Con lo cual, la movilización a través de la roca es muy difícil. Siempre el fluido que ayuda es agua, siempre el fluido que ayuda es el agua, ¿sí? El agua en general está en estado gaseoso, porque estamos a más de 100 grados centígrados, pero bueno, depende muchísimo del tipo y de la cantidad de materia orgánica. ¿Qué me decías? Puede ser que no pase también. Puede ser que no pase, y si esta es la situación, hay varias rocas generadoras que tienen un déficit de expulsión, lo que hace es seguir transformando el hidrocarburo a términos cada vez más lineanos. Y el primer fluido que la roca transforma y expulsa es hidrocarburo líquido, hoy petróleo, luego son gases húmedos y condensados, y finalmente gas metano, es carbono, hidrógeno 4, y es la fase fluida gaseosa más liviana y que más sencillamente puede moverse a través de las rocas porque es gas. Y cambia la energía de activación. Los fluidos líquidos se mueven de más presión a menos presión, y los fluidos gaseosos son los de mayor concentración, son los de menor concentración. Pero para que esto pase, tienen que pasar también varias cosas y varios millones. No es tan sencillo. En general, cuando uno analiza el proceso, es una rareza encontrar combustibles fósiles. Son tantas las cosas que tienen que funcionar que tener una acumulación económica es una anomalía. Y está lleno de anomalías. Eso es algo, la verdad, llamativo. Y después, el volumen de la roca disminuye desde que extraen
pegadas. En el caso de los reservorios no convencionales, hay un fenómeno de depletación de los reservorios y se mide, se observa. ¿Y eso afecta? Sí, sí, porque cuando vos tenés el volumen de la roca, el suelo in situ, tenés una absorción inorgánica y una absorción fluida. Cuando vos sacás el fluido, los granos comienzan a reacomodarse y el yacimiento se depleta. ¿Sí? Y eso a las poblaciones, las ciudades, viene más afectar. No lo sé, no es algo que volumétricamente quizás sea tan sensible como para generar sísmica, por ejemplo, y lo que se hace muchas veces es inyectar el agua de formación de nuevo para que los poros estén saturados con fluidos y impedir este proceso. Sí se ha comprobado en otros lugares del mundo que donde vos tenés zonas tectónicamente activas, donde hay presencia de estructuras tectónicas como fallas, fundamentalmente. Procesos como la fracturación hidráulica hacen que fases fluidas líquidas lleguen a las zonas de fallas y lubriquen, por decirlo de alguna manera, los planos. Y entonces, en lugares donde había poca actividad sísmica o actividad sísmica moderada, se nota más. Y bueno, de hecho ustedes saben que en la zona de Bañera, en el interior de Neuquén, hay registro de actividad sísmica y varios pobladores remiten que se ha roto la casa, que hay, ¿sí? Es decir, que de alguna manera el proceso se siente, afecta. ¿Sí? En nuestro caso, en nuestro país, en la formación Vaca Muerta, la unidad está por debajo de los 3.000 metros. ¿Sí? Entonces, localmente puede ser que pasen estas situaciones y hasta ahora no se ha registrado algo masivo. En Estados Unidos, los reservorios no convencionales son muy sombríos, están a 500 metros. Y entonces el intercambio con los acuíferos, ¿sí? O con actividades antrópicas es mucho mayor. Y han tenido otros problemas, que no solo tienen que ver con actividad química, sino, por ejemplo, con la emanación de gas. Sistemas de actividad. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ya es otro problema. Esto se explica muy bien en el documental que hizo Michael Moore, que se llama Gastelán. ¿No lo conocen? No. Creo que fue el primer documental que hizo Michael Moore, que lo puso en órbita, digamos así, y él mostraba cómo los pobladores sacan agua del grifo y con un encendedor de gas metano combustiona. Y bueno, eso tiene que ver con la ausencia de niveles impermeables entre la roca y la parte superior, ¿no? Que hace que el gas fluya libremente y bueno, se aloje, se transmita, migre, por ejemplo, acuíferos. Son sistemas naturales abiertos, entonces es un problema. En nuestro caso, por lo menos en Neuquén, los sistemas están un poco más aislados por la profundidad y porque la pila por encima tiene niveles de rocas impermeables, ¿sí? Bolitas, y en algunos casos evaporitas, se ayuda mucho. Tengo una inquietud, para que lo dijiste en un momento, Julieta. Digamos, la estipulación ahora la están haciendo en distintos tipos, o sea, en la roca sello, en la roca tránsito, van probando. ¿Cómo hacen eso? No, la estimulación, la fracturación hidráulica en rocas reservorias convencionales se hace. Es un mecanismo de estimulación conocido, probado. Lo que pasa es que cambia mucho el proceso y el área de influencia. Porque cuando vos tenés un reservorio convencional, el desarrollo del yacimiento involucra la trampa, Sí. entonces tenés pozos verticales que están distribuidos a cierta distancia y lo que se fractura desde el centro del pozo hacia el ámbito de la roca. Sí. La fractura desde el centro del pozo hacia el ámbito de la roca no supera el metro. Suerte. ¿Sí? En general queda contenida dentro de... Es un desafío que lleguen, digamos, a una distancia desde el caño al metro, no es tan sencillo que eso suceda. Entonces, si vos tenés todos los pozos productivos y haces una serie de estimulación, lo que haces es fracturar el área periférica y eso ayuda muchísimo a que el fluido genere porosidad secundaria. Ese es un método de estimulación que se realiza en algunos casos. No quiere decir que siempre y para todos. Hay otros métodos de estimulación, pero para algunos reservorios en particular funciona bien y bueno, se realiza. No es igual al que se produce en los reservorios no convencionales tipo Shale, y no requiere de tanta tecnología o quizás de tanta
parafernales, si se quiere, ¿sí? Es algo un poco más local, más contenido y funciona. Es algo común. El otro método de estimulación secundaria es la inyección de agua. Sí, sí. Este es el más conocido. Y también el uso de coloides y de material químico que en el agua arrastra las partículas de hidrocarburos. Pero eso tenía problemas también de sello, ¿no? Parecía que sería plástico también. Los sellos en general no se estimulan, tratan de no tocarse, porque donde vos rompes el sello, el fluido de esto te va a parar a la superficie. Lo que se interviene es el reservorio. Claro. Sí, no, porque mira, digo, bueno, que no me habías mencionado que era una que tenía la capacidad de hacer sellos, al reservorio y de como colgado. Y porque la roca es impermeable, entonces en realidad lo que se explota es el fluido que queda en sus polos, alojado o absorbido, ¿sí? Retenido. Lo que pasa es que nosotros imaginamos el reservorio como un volumen de roca homogéneo, y en realidad la anisotropía es enorme, a la escala milimétrica, ¿sí? Es muy anisotrópico, extremadamente heterogéneo. Y los niveles de interés no están distribuidos de manera aleatoria. En el caso de Vaca Muerta, hasta ahora el nivel de interés es el lower Vaca Muerta, ¿sí? Vaca Muerta inferior, que es el que mejores características tiene. Por encima tiene hasta más de 500 metros, en algunos lugares 500 metros en general, de roca impermeable que sella. Entonces el fluido se genera y va migrando, pero queda retenido, ¿sí? Y por eso todavía, después de varios miles de millones de años, puede producirse, porque como decía nuestra compañera, no ha podido ser expulsada, está en proceso de... ¿sí? Entonces, la roca al mismo tiempo es generadora, reservorio y sello. ¿Algo más? Entonces, ¿qué sería? Si no llega a salir, se le llama no convencional, o no tiene nada que ver con eso. No convencional es el reservorio que necesita estimulación, ¿sí? Un input tecnológico no siempre es, no necesariamente es la fracturación Pero hidráulica. puede pasar no convencional. No, nada. Y tampoco, que yo sepa, un convencional hasta no convencional. Sí, la misma unidad puede tener distintos comportamientos en distintos ámbitos de la cuenca que requieran tratamiento para esclerosis, ¿sí? Esto sí se puede decir. Me quedamos mucho. Después, los otros reservorios no convencionales, por ejemplo, los shale oil o los heavy oil, necesitan un input termal, ¿sí? Se trata de darle temperatura a la roca para que el fluido tenga más viscosidad y pueda moverse a través de los poros y pueda extraerse. En el caso de los tar sands, se produce como minería a cielo abierto. Y luego se tratan con químicos, se les da temperatura, se separa la cuestión inorgánica, se vuelven a tratar y en el caso del gas de metal, del gas de carbón, se produce a partir del pozo, se saca el agua y se separa gas de agua. En el caso de los hidratos de metano es un problema porque hay mucho volumen, pero la diferencia de presión al extraerlos hace que cambien y no puedan alojarse o transportarse. Claro. ¿Cómo lo controlas? El metano está entrampado en moléculas de agua en un estadio termal. Tenés que tener, digamos, presión y temperatura, muy baja temperatura, entonces la molécula de agua no forma hielo, pero se une y en el medio entrampa metano de producción gas metano de actividad biogénica. Es muchísimo el volumen, y lo interesante de ese sistema, digamos, no convencional es que se triplica, cuatriplica, sextuplica en superficie, ¿no? Cuando se despresuriza. El problema es que no puede... ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo saco para poder volumétricamente contenerlo y almacenarlo? Ahí es donde parece que todavía... Igual no es mi área, estoy hablando de lo que he leído, pero son complejos por eso. Se sabe que hay un montón. Es una energía bastante limpia porque no requiere todavía ni agua, ni químicos, pero bueno, no... Todavía no me nada dado la mano. Y así hay un montón, ¿sí? En el caso del shake, este es el método que hasta ahora funciona. Si hay más preguntas, ¿no?